Testimonio de matrimonio restaurado clásico. Mi esposo cambió de la noche a la mañana. Promesa del día. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:18. Natasha, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Mi esposo terrenal, Christopher, se fue después de solo 3 meses de matrimonio. Yo fui verdaderamente la esposa abandonada en su juventud, como dice en Isaías 54:6. Decir que estaba devastada ni siquiera se acerca a cómo me sentí. Todos mis sueños y planes se desmoronaron a mi alrededor muy rápido. Ya no podía ver un futuro. Christopher no solo se fue, sino que incluso se mudó al extranjero. Entonces me sentí realmente abandonada. Durante los primeros 6 meses después de que Christopher se fue, lo culpé por completo. Pero luego el Señor me quebró. Incluso literalmente me quitó amigo tras amigo. Y el colmo fue cuando me caí en mi casa y me rompí gravemente el brazo. No pude conducir durante 6 semanas y fue entonces cuando Dios finalmente captó mi atención. No quedaba nadie a quien acudir excepto el Señor. En ese punto, finalmente estaba dispuesta a rendirme y ver las cosas a su manera. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Natasha, mientras lo buscabas de todo corazón? Una vez que me entregué, de repente pude ver todos mis pecados y eso me humilló. Ya no podía culpar a Christopher por mis problemas o mis costumbres egoístas. Pude ver mi conflictividad y falta de sumisión. Realmente me arrepentí y clamé al Señor por perdón. Incluso me arrepentí ante Christopher entre lágrimas y fue entonces cuando me dijo que me amaba y que podíamos intentarlo de nuevo. Yo estaba tan feliz, pensé que mi horrible juicio había terminado. Sin embargo, apenas un día después llamó en medio de la noche y dijo que había cambiado de opinión. Entonces, en profundo dolor y rechazo, corrí a los brazos del Señor y recibí consuelo de Él, lo cual fue el comienzo de que Él me enseñara tantas cosas, incluido el hecho de que lo tomara como mi esposo. Paso a paso durante los siguientes años, Él me moldeó y me hizo crecer cada vez más. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Natasha, te enseñó el Señor durante esta prueba? Durante esos pocos años, el Señor me enseñó que Christopher es mi cabeza y que debo someterme a Él, incluso cuando de miedo, porque el Señor es la cabeza de Christopher y Él tiene el control de todo lo que hace mi esposo. Puedo confiar en que el Señor me mantendrá a salvo. Una vez tuve que someterme durante nuestra separación a algunas cosas muy difíciles, pero el Señor fue fiel para solucionarlas y bendecirme en el proceso porque confié en Él. El Señor también me enseñó a dejar de lado a mi esposo y a concentrarme en Él. El Señor me enseñó a no mirar los pecados de Christopher, sino los míos. Me enseñó a orar y confiar en que Él nos sanaría a nosotros y a nuestra familia y restauraría nuestro matrimonio y nuestra familia. No podía luchar en la carne, sino que tenía que caminar en el Espíritu. Otro principio que me enseñó fue agradecerle y alabarlo por todo, bueno y malo, porque Él hace todas las cosas para nuestro bien. Me mostró la importancia de ser cuidadora de casa, así que renuncié a mis estudios universitarios a petición de Christopher. Todo lo que puedo decir es que ahora me siento mucho más libre y por primera vez sé que estoy en la voluntad de Dios. Dios también me proporcionó una manera de ser cuidadora de casa mientras mi esposo estaba afuera, lo cual fue un milagro. Por último, me mostró que nada es imposible para Él. Si tan solo orara y confiara en Él, entonces Él podría mover montañas. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Natasha? Las lecciones que el Señor me enseñó no fueron nada fáciles. Los momentos más difíciles fueron cuando Christopher en varias ocasiones tuvo doble ánimo en los 18 meses previos a su regreso a casa. Era como montar en una montaña rusa y parecía que nunca terminaría. Entonces Dios usó una crisis para traer a mi esposo de regreso a casa. Realmente es cierto que se pone muy mal, tal vez incluso peor que nunca, justo antes de la fecha límite para su restauración. Así que no te rindas. Natasha, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión en mi restauración fue cuando realmente dejé ir a Christopher. Incluso dejé de desear que mi matrimonio fuera restaurado. Fue cuando Jesús fue suficiente para mí y supe que estaría bien sola y contenta con Él. Incluso si mi esposo no regresaba, que vi el comienzo de Dios volviendo el corazón de Christopher hacia mí.
Este no es un método, no se puede fingir para obtener un resultado. Tienes que dejarte llevar de verdad y haber encontrado verdaderamente al Señor como todo lo que quieres y necesitas. Leer la lección Cómo encontrar a tu esposo celestial puede resultar útil. Cuéntanos, ¿cómo pasó Natasha? Su marido acaba de entrar por la puerta principal. Natasha, ¿sospechabas o podías decir que estaba cerca de ser restaurada? Christopher me había estado diciendo que quería reconciliarse durante al menos 18 meses, pero como mencioné, tenía dos intenciones. Entonces Dios usó una crisis que todavía enfrentamos para traerlo a casa. La crisis se intensificó y de repente Christopher estaba en un avión que volaba desde el otro lado del mundo para regresar a casa, después de años de separación. No fue como esperaba que lo hiciera, pero solo Dios sabe lo que necesitamos y lo que nuestros maridos necesitan para obedecerlo. Y fue a través de esto que Christopher cambió de la noche a la mañana y nunca más volvió a tener doble ánimo. Él estaba completamente comprometido con nuestro matrimonio y cada día me dice cuánto me ama. Permítanme también decirles que todos en mi vida habían renunciado a nuestro matrimonio y alabo a Dios por eso, porque Él recibe toda la gloria. Nuestra situación era tan imposible que solo Dios podría haberla restaurado. El Señor fue tan bondadoso que a principios de 2014 me dijo que Christopher volvería a casa ese año y que me preparara para ello. Señoras, Christopher tenía doble ánimo en ese momento y había terminado nuestro matrimonio nuevamente después de meses de estrecha comunicación. Ni siquiera parecía posible que regresara ese año por tantas razones, pero Dios no es un hombre como para mentir, y Christopher sí regresó milagrosamente a casa ese año. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Natasha? Para las mujeres interesadas en restaurar sus matrimonios, recomiendo ampliamente Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Eso me ayudó mucho. Todavía lo leo hasta el día de hoy y continuaré leyéndolo. Además, los cursos en línea fueron de gran ayuda. Me mostraron muchas cosas que estaba haciendo mal y fueron tan prácticos como lo fueron los videos de Estar Animada. A veces los escuchaba casi a diario y a menudo me quedaba dormida con ellos. Por la palabra de su testimonio fue muy alentador. Además, una mujer sabia también es invaluable y lo leo hasta el día de hoy. También estoy leyendo Trabajadoras en Causa ahora que Christopher ha vuelto, pero sobre todo es muy importante conocer su palabra. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Natasha? Sí. De cualquier manera, Natasha, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Así como RMI dice todo el tiempo, no escuches a los demás si no se alinea con la palabra de Dios y no confíes tu matrimonio y tu vida a nadie más que al Señor. Solo Él te conoce a ti y a tu esposo e hijos si los tienes, y solo Él puede dirigir cada uno de tus pasos en tu viaje de restauración. Si escuchas únicamente su voz y haces lo que Él dice, lo lograrás, pero si escuchas a los demás, estarás perdida. Así que busca al Señor con todo lo que tienes. Él será un esposo para ti y sanará y vendará cada herida. Si te humillas y reconoces tus pecados, Él te transformará poco a poco su imagen. Este proceso nunca terminará y cuando Dios restaure su matrimonio será una nueva parte del viaje y en muchos sentidos es más difícil, así que aprenda todo ahora. Todo lo que puedo decir es que el Señor es bondadoso, misericordioso y fiel. Él tiene todas las respuestas para ti. Solo recuerda que una vez que estés restaurada, no has llegado. Es una bendición maravillosa, pero no es el final del viaje en absoluto. Necesitamos seguir a nuestro Señor y buscarlo diariamente. Porque como mujer abandonada y afligida de espíritu y esposa de la juventud, cuando fuiste rechazada te llamó Jehová, dice tu Dios. Isaías 54:6. Has alejado de mí al amante y al amigo y a mis conocidos en la oscuridad. Salmo 88:18. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas lo estén a sus propios maridos en todo. Efesios 5:22-24. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Dad gracias en todo,
porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, obedientes a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2:5. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, pero todo lo que oiga, eso hablará, y os hará saber lo que ha de venir. Juan 16:13. Pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Mateo 19:26.